Mi nombre es Ricardo Alejandro Pérez Otero y soy estudiante doctoral en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Esta es la hemos tenido mi presentación y primero voy a hablar de los sistemas dinámicos discretos en general. Nos interesa por la naturaleza de su trayectoria identificar dos tipos: aquellos que son regulares y relativamente fáciles de predecir, que bajo ciertos contextos se identifican como estables, y aquellos que son erráticos e impredecibles para tiempos muy grandes, los cuales bajo ciertas definiciones se conocen como caóticos. Un ejemplo muy estudiado de estos es el mapeo logístico, por ejemplo, con mu igual a 4, y aquí en la gráfica podemos ver un par de sus trayectorias típicas. Entonces, ¿cómo podemos abordar el estudio de estos sistemas que aparentemente son impredecibles? Bueno, una herramienta que nos ayuda a proveer de intuición, eh, intuición para el análisis de estos son los histogramas, los cuales registran la incidencia de la trayectoria en ciertas regiones del espacio de estados. Entre más fino hagamos un histograma, pues más se va a asemejar a la función de densidad con la que se distribuye la trayectoria, suponiendo que ésta exista y sea invariante. Típicamente es lo que buscamos, porque también induce una medida de probabilidad que nos puede indicar con qué probabilidad la trayectoria va a sentarse en cierta región del espacio de estados. Un ejemplo peculiar que contiene sí, parte de la motivación para nuestro trabajo es la familia de mapeos de Mandeville y Pomo, definida por un parámetro alfa mayor que cero. Una característica importante de esta familia de mapeos es que presenta transición de fase en función del parámetro alfa. Podemos ver cómo tenemos una distribución uniforme, una ley de potencias y una función delta de Dirac centrada en un punto del intervalo 0 1 medio, conforme en función del parámetro alfa, conforme se incrementa. Nosotros trabajamos sobre transformaciones aleatorias del intervalo y algunos trabajos importantes que se han hecho sobre estos sistemas son los de, por ejemplo, Pelican y Morita, que calcula la existencia de la densidad invariante asociada a una condición de expansividad promedio. Gora y Boyarsky lo calculan para mapeos lineales por partes aleatorios que cuentan con la condición de ser semi-Markov y proveen un método para calcular las densidades invariantes. Tomoki Inoue provee un resultado este, para estos mapeos aleatorios que cuentan con y una familia de distribución de los mapeos con los que está equipada las transformaciones que él estudia. Bien, vamos con definiciones y conceptos preliminares, y primero voy a hablar de la medida absolutamente continua, a la que más adelante me referiré como MIAC. Si tenemos dos medidas diferentes, arbitrarias, mu y nu, definidas sobre una sigma álgebra, decimos que nu es absolutamente continuo respecto a mu, escrito como se ve en la pantalla, tal que para todo conjunto A en la sigma álgebra que cumpla con la condición de que bajo mu mida cero, implica que bajo nu mide cero. Si se cumple de manera recíproca, entonces decimos que estas medidas son equivalentes e intuitivamente podemos determinar que si bajo una medida un conjunto tiene medida cero, para la otra medida también así será. Otra de las herramientas importantes en el estudio de estos sistemas es el operador de Perron-Frobenius. Está dado por la ecuación que vemos aquí para toda función en el espacio de funciones L1, bajo la notación que aquí vemos es el que está asociado a una transformación S. Intuitivamente, lo que este operador hace es tomar funciones de densidad o funciones L1 o indicar cómo, tras cada iteración, una cierta densidad de condiciones iniciales evoluciona. En este caso, para el 2x módulo 1, si tomamos la función de densidad 1 menos x, vemos cómo en 10 iteraciones converge rápidamente a lo que es la distribución uniforme, que sabemos que es invariante para la transformación 2x módulo 1. El decaimiento de correlaciones, dado por la expresión que vemos arriba, se calcula para dos observables, f en L1 y g en el infinito, dada una medida invariante mu de probabilidad. Y intuitivamente el decaimiento de correlaciones nos indica qué tan mezclante es un sistema y qué tanto tiene memoria. Este, y bueno, la expresión de abajo es una aproximación de la expresión de arriba, a la que más adelante nos vamos a referir. También
el exponente de Lyapunov lo utilizamos y la expresión que vemos arriba a la derecha es la expresión definida para el exponente de Lyapunov que nos indica la separación de las trayectorias de condiciones iniciales relativamente cercanas. De esa expresión y del teorema de Virchow podemos obtener la expresión que vemos abajo a la derecha, a la que también vamos a recurrir más adelante. Bueno, los mapeos aleatorios de intervalo, que es el objeto principal de estudio para nosotros, son mapeos aleatorios equipados con una colección gamma mayúscula que contiene a toda la colección de mapeos que tienen una probabilidad sub k de incidir en cada iteración. De modo que cada una de las probabilidades de que uno de estos suceda es mayor o igual a 0 y la suma de todas tiene que ser igual a 1. Bora y Boyarsky tiene una expresión matricial para el operador de Perron-Frobenius para esta clase de mapeos aleatorios. Las entradas están definidas por la ecuación que vemos aquí arriba. Tienen una partición del espacio de estados en función de la propiedad de Semi-Markov y tienen una expresión de la densidad invariante, que es la que vemos hasta abajo, normalizado por el requerimiento que vemos ahí también. Bajo esta notación, la densidad invariante ante el mapeo aleatorio T resulta en la expresión que vemos aquí. Y bueno, esta la utilizamos para el análisis de la familia 1 de mapeos aleatorios, que está equipado con dos mapeos aleatorios, tau sub 1 y tau sub 2. Tau sub 1 tiene probabilidad de incidir alfa y tau sub 2 la complementaria 1 menos alfa. Y como podemos ver, tau sub 1 tiene derivada indiferente en el intervalo 0, 1 medio. Es decir, no es expansivo siempre. Y esto es importante por lo que veremos más adelante. Conforme incrementamos el valor del parámetro, podemos ver cómo pasa de tener una distribución uniforme a concentrar cada vez más la trayectoria en el intervalo 0, 1 medio, hasta convertirse para alfa igual a 1 en una delta de Dirac centrada en un punto del intervalo 0, 1 medio. Bajo estas consideraciones calculamos usando el método de Bora-Boyarsky las densidades F1 y F2 correspondientes a los intervalos 0, 1 medio y 1 medio, 1. Entonces, a partir de esto, realizamos una conjetura de que esta conjetura nos dice que para alfa distinto de 1 existe un número natural n mayor que 1 suficientemente grande tal que para cualquier número mayor a nuestro mapeo aleatorio es expansivo para casi toda condición inicial. Para probar esta conjetura utilizamos el primer lema de Borel-Cantelli, que nos dice que si la suma de las probabilidades de una secuencia de eventos en un espacio de probabilidad es finita, entonces la probabilidad de que ocurra infinitamente es 0. Bueno, el esbozo de la demostración es este. Consideramos el mapeo phi, que es la composición de tau 1 con tau sub 2, que tiene como ínfimo de la derivada el 2. Entonces, la probabilidad de que solamente suceda tau sub 1 tras cada iteración tiene probabilidad alfa a la n. Como alfa es menor que 1, la suma de las probabilidades hasta infinito de que suceda es finita. Por tanto, no puede suceder infinitamente. Entonces, la probabilidad es aditiva y utilizando el lema de Borel-Cantelli, podemos determinar que eventualmente el mapeo tau sub 1 se va a componer con tau sub 2 y tenemos un mapeo expansivo y la familia 1 de mapeos aleatorios es expansivo en promedio casi ciertamente. Calculamos con el operador de Perron-Frobenius que tras la iteración sucesiva de converge a las densidades que calculamos con el método de Bora-Boyarsky, coinciden, y a partir de esto la medida que inducen también es invariante. Lo calculamos y lo demostramos para esta familia de mapeos aleatorios. Bien, vamos a presentar la familia 2 de mapeos aleatorios. Esta está compuesta por una cantidad no numerable de mapeos aleatorios en la colección gamma mayúscula. Beta sub k, que determina la pendiente del intervalo 0, 1 medio, es un número real entre gamma y 2. Y gamma es el parámetro que determina el rango de valores que esta pendiente puede tomar para cada realización. Es decir, en cada iteración puede suceder cualquiera de los valores entre gamma y 2. Aquí con gamma igual a 0 son algunos de los mapeos posibles que puede tomar la familia 2 de mapeos aleatorios. En función del parámetro, esta familia de mapeos presenta diferentes comportamientos. Para valores pequeños tenemos una delta de Dirac centrada en 0.
conforme incrementamos el valor del parámetro, la trayectoria se distribuye a lo largo de todo el espacio de estados. Notamos que para valores mayores a 0.26, esto comenzaba a ser notable. Vamos a ver cómo, conforme incrementamos el valor del parámetro, la trayectoria se va distribuyendo cada vez más sobre el resto del intervalo, aunque siempre mantiene una prevalencia cerca de cero. Estos son los diferentes comportamientos y podemos ver cómo conforme se acerca a gamma a 2, se asemeja cada vez más la distribución representada por los histogramas a la distribución uniforme, porque cuando gamma es igual a 2, este mapeo aleatorio es equivalente al 2x módulo 1. Entonces planteamos la conjetura de que existe un valor de este parámetro, gamma sub c, entre 0 y 1 medio, para el cual tenemos una transición de fase en el sentido de que pasa de que no existe una medida invariante absolutamente continua, MIAC, a que sí existe para valores mayores de este parámetro. Obtuvimos evidencia numérica de que esto sucede. Calculamos el exponente de Lyapunov para los valores del parámetro gamma y notamos cómo aproximadamente en 0.27 comienza a ser positivo. Hicimos un acercamiento y este es un promedio de 100 realizaciones de 10 millones de iteraciones cada una y notamos que para el valor del parámetro en 0.2626 es positivo y no vuelve a ser negativo y mantiene una tendencia creciente. También calculamos el decaimiento de correlaciones para dos observables. En este caso es el coeficiente de autocorrelación para dos observables, la función característica, que es en el intervalo 0,1/20, y para el estado del sistema, las expresiones 3 y 4, respectivamente. Podemos ver cómo para el estado del sistema y para la función característica con gamma igual a 0.25, tenemos un decaimiento lineal, no para el estado, pero sí para la función característica. Para el valor del parámetro igual a 0.265, en ambos observables tenemos un decaimiento exponencial, lo cual indica que conforme incrementamos el parámetro, sí tenemos un grado mayor de mezclado de este sistema o de pérdida de memoria. Conforme seguimos incrementando el valor del parámetro, el decaimiento de correlaciones sigue obedeciendo un decaimiento exponencial, pero que también tiene un régimen en el cual también es cero. Es decir, al parecer decae exponencialmente muy rápido y luego se asienta muy cerca de cero. También utilizamos un resultado presente en Morita que adaptamos a nuestro caso de la familia 2 y lo calculamos para obtener una aproximación del valor crítico del parámetro. Esto es para 5,000 iteraciones, esto es para 50,000 iteraciones y para 500,000 iteraciones. Resulta que el valor aproximado del valor crítico del parámetro está en 0.263, lo cual es congruente con lo que hemos visto con los otros resultados numéricos hasta ahora. Y también utilizamos una condición que refiere Gora y Boyarsky para determinar una condición suficiente para la existencia de la densidad invariante. Podemos ver cómo para 5 y para 10,000 mapeos, podemos ver cómo nos indica una condición suficiente de que el parámetro sea igual a 0.41, lo cual es una cuota holgada, pero es congruente con lo que hemos visto hasta ahora. También con los histogramas que tenemos calculamos la incidencia empírica sobre el intervalo 0, 1 medio, 1, y vemos como para gamma igual a 0.28 comenzamos a tener una incidencia con probabilidad positiva. Entonces, aquí presentamos un par de ejemplos para los cuales existe una transición de fase. Para el primero logramos demostrar la conjetura, para el segundo mostramos evidencia numérica de que esta transición de fase existe y bueno, tenemos evidencia numérica de que efectivamente existe.